Conocer un poco más de cómo funciona el proceso de confirmación en el Senado de varios de los cargos elegidos por el presidente electo Donald Trump hasta el momento. Nos conectamos con María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas en Valencia College, investigadora de gobierno y analista política. Bienvenida una vez más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, vamos a conversar con esa pregunta básica de cómo funciona la confirmación en el Senado para aprobar esos nombramientos hechos por Donald Trump y cuáles son los cargos que en realidad deben pasar por este proceso, porque Trump y algunas personas de su partido incluso habían hablado de esos nombramientos en receso, que es una vía mucho más rápida. Sí, bueno, él tiene que someter a consideración del Senado los miembros de su gabinete, embajadores y otras posiciones que por ley requieren de esa aprobación. Sin embargo, el asunto está no solamente en que existe la posibilidad de que el presidente se beneficie de ese mecanismo que no ha sido usado en los últimos 10 años de la época de Obama, inclusive se practica, por ejemplo, que el Senado nunca esté en receso, justamente para evitar ese tipo de nombramientos que se hacen aprovechando el lapso que hay entre el receso del Senado, el momento en que se inicia el receso hasta que comienza con una nueva sesión. Por eso que vemos esas sesiones de proforma que simplemente hacen para que no haya ruptura y que se le dé continuidad a las sesiones en el Congreso para evitar que el presidente, que el Poder Ejecutivo pueda hacer estos nombramientos bypaseando, ignorando al Senado, porque el Senado tiene por mandato constitucional, tiene que participar en este proceso de conocer a los nominados. Hay una audiencia pública donde en este caso el Senado interroga, hace una evaluación exhaustiva del nominado, que no es solamente el Senado, digamos, como parte importante de esa evaluación, sino que además tienen que pasar por un background check que les hace el FBI, que es muy exhaustivo. Y eso es lo que estamos escuchando ahorita de algunos senadores republicanos, que no están descartando de plano que Gates, Gabbard y los otros puedan ser nominados, es decir, ellos no cuestionan el proceso de nominación, pero por ejemplo Collins ha dicho claramente tenemos que esperar el background check que les va a hacer el FBI, ¿no? Entonces ya de antemano tenemos claro que hay en algunos casos senadores del propio Partido Republicano no están dispuestos a extender un cheque en blanco. María, me gustaría preguntarte cuán probable es que estas nominaciones lleguen a ser aprobadas en su totalidad, porque si bien es cierto, los republicanos tienen la mayoría en el Senado, no tienen los 60 votos. ¿Qué clave van a hacer los demócratas en ese proceso de negociación? Bueno, yo creo que esto va a pasar por ese proceso de nominación en receso. El senador Thune, que es el nuevo líder de la mayoría para el próximo Congreso, él tuvo que, para poder ganar, creo yo, tuvo que enviar una señal de que él estaba abierto a esa posibilidad. Y de hecho el presidente Trump tiene también una posibilidad que es simplemente intervenir para forzar el receso. Él lo puede hacer, ¿no? Con el apoyo de la Cámara Baja, por supuesto. Entonces, yo me temo que si el presidente está decidido, como parece estarlo, a que estas nominaciones pasen por el proceso o no, pero que en todo caso estos son sus nominados y él quiere verlos ejerciendo sus roles, yo creo que lo va a hacer a como dé lugar, sea por la vía del Senado o por la vía del receso del Senado. Ahora, en el caso específico de Matt Gaetz, él ha estado siendo investigado y precisamente por eso es una figura algo controvertida. Hay un caso en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. ¿De alguna manera pueden llegar a cerrar esto antes de ese proceso o tienen que dar ese informe completo acerca de esa investigación? Bueno, fíjense que anoche había mucha especulación porque justamente él renuncia 2 días, 48 horas antes de que ese informe se haga público. Y anoche lo que entendimos es que al él renunciar a la Cámara Baja, automáticamente el proceso muere.
Sin embargo, escuché a 2 senadores republicanos decir que ellos quieren conocer el reporte, que ellos tienen toda la no, un senador republicano y uno demócrata, tienen la intención de pedir, ellos lo pueden solicitar. Y de hecho, un abogado especialista en la materia dijo que efectivamente se puede conocer el reporte si se solicita por la vía, los canales regulares del Congreso. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir indistintamente si él pasa es decir, si se obvia la nominación vía el Senado y lo hacen por el fast track, igualmente creo que se va a conocer al menos los aspectos más graves de ese reporte, de ese informe, seguramente los vamos a conocer. Es que María Andrea, aquí el problema que yo veo también es el siguiente. Estamos hablando de algo que cuando uno lo analiza de una perspectiva puntual es muy complicado. ¿Por qué? Porque Matt Gaetz, este reporte al que tú haces mención, María, el comité de ética que lo hace está conformado por partes iguales de ambos partidos. Empezando por ahí, para que ese reporte se libere debe haber una votación. Y si el reporte se libera, lo único que se puede hacer, porque ese comité ya no tiene jurisdicción de hacer nada en contra de Gaetz, pero sí puede referirlo al Departamento de Justicia, pero es el departamento que Gaetz terminaría liderando. Entonces, ¿qué mensaje envía esa figura a María? Bueno, hoy justamente veíamos que hay como una especie de clamor, ¿no? Hay una petición pública de que los demócratas utilicen estos días que les quedan un mes y algo para acelerar ese tipo de decisiones. Vamos a ver, yo no estoy muy segura que eso vaya a surgir por ahí. Creo que el ex representante Gaetz tiene más enemigos dentro del Partido Republicano que fuera. Eso pudiera jugar en su contra. Ahora, ¿qué sucede luego si una persona, por alguna razón, no llega a ser confirmada? Tienen que empezar ese proceso de nuevo y en el caso de Matt Gaetz, ¿él puede recuperar su escaño o no? Porque él ya renunció a este. No, ya él renunció. Ya él renunció y de hecho el gobernador DeSantis esta mañana anunció que ya estaba en marcha el proceso porque ellos tienen que convocar acá en Florida unas elecciones especiales. Y eso tiene un calendario más o menos extenso. Y Trump tendría que nombrar a otra persona, ¿correcto? A iniciar el proceso de nuevo. Y hemos visto, de hecho, ellos no lo han iniciado porque el presidente Trump todavía no ha firmado el acuerdo para la transición. Y para ir acelerando todo lo que es el background check, el clearance, todo eso, ellos tienen que firmar ese acuerdo de la transición y el expresidente, presidente electo todavía no lo ha hecho. Es decir, esto es simplemente su decisión de quiénes van a ser los nominados, pero formalmente esto no ha comenzado hasta tanto ellos no inicien el proceso de transición. María, ¿qué mensaje envía el hecho de querer poner a alguien en el Departamento de Justicia que anteriormente ha insinuado que se deben cerrar agencias como el FBI, que deben cerrarse los departamentos de policía, que son jurisdicciones que están dentro del Departamento de Justicia? Yo creo que esa es una pregunta interesante y que pocos se están haciendo. El presidente electo ofreció dinamitar el Estado regulador, lo que él llama el pantano. Él ofreció, esa fue su promesa, no solamente en el 2016, en el 2020 y en el 2024. Y creo que va a cumplir. Ese es el mensaje que le está enviando. Él va a cumplir lo que prometió, él va a deconstruir el Estado federal, el gobierno federal como lo conocimos. No sabemos qué va a construir sobre esas ruinas, pero mucho me temo que ese es el propósito y esa es la señal que está enviando. Tiempos interesantes se vienen y por supuesto que aquí estaremos preparados para analizarlo. María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas en Valencia College, investigadora de gobierno y analista política. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Feliz tarde, María. Gracias, María. Gracias, Edwin. Gracias, Andrea. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Bueno.